Hola amigos, buenas noches. No sé por qué en el estado de Hidalgo, el nahualismo, la brujería y el chamanismo son cosas impresionantes que se salen de la realidad. ¿Te imaginas que le regales a tu hija, el día de su boda, un terreno, una propiedad, y ésta lo arregle, le dé mantenimiento, lo habite, pero de la noche a la mañana se salen las cosas de control y son visitados por aterradores nahuales, unas impresionantes bestias que devoran a los perros, que de hecho se comen todo lo que encuentran, se roban las cosas? Y cuando tus vecinos te dicen que si ya le pusiste la cruz para el nahual, tú te burlas e incluso lo ignoras porque no crees en las bestias. Pero lamentablemente cometes un error, porque esos nahuales ya te marcaron por estar embarazada y muy pronto vendrán por tu bebé. El siguiente relato que les quiero contar sucedió en un pueblo del estado de Hidalgo, llamado Huejutla. Así que por favor, pónganse cómodos, apaguen la luz, abracen a su ser querido y comenzamos con este aterrador evento sucedido en el estado de Hidalgo. El nahual que vomitaba a sus víctimas. Relato contado en vivo por Chemo San Juan, mi amigo la bestia nahual de Hidalgo. Señor Chemo San Juan, cuando me casé, nos mudamos a un pueblito. Allí mi padre nos compró una casa como regalo. Este lugar se llama Huejutla, casi pegado al estado de Veracruz. De hecho es un ranchito allí en la sierra. Eso sí, el lugar estaba muy bonito. Había mucho bosque y hasta árboles. De hecho había muchas frutas. El problema fue que la casa estaba en pésimas condiciones. Para eso tuvimos que limpiar, resanar, construir, sacar toda la basura que allí estaba. Lo extraño fue que en todas las demás casas habían cruces pintadas con cal. De hecho, en muros, fachadas y techos, era como si le tuvieran miedo a algo o a alguien. Nos tardamos semanas en dejar habitable la casa, pero curiosamente, un día un vecino le preguntó a mi esposo que cuándo pintaríamos una cruz de cal para el nahual, esto en la puerta de la casa. Y siendo honestos, nosotros no lo creíamos necesario, en primera, porque no creíamos en los nahuales, y en segunda, porque no estábamos locos. Según el vecino, esa cruz era la protección contra la cosa mala que bajaba de la montaña. Pero al final de cuentas, le dimos las gracias y casi lo corrimos. Después de esto, yo creo que pasando como los 2 meses, ya teníamos muchos problemas, y más en las madrugadas, al grado que llegaban momentos en que los 3 perros que teníamos aullaban de terror y dolor. Eran como si los aullidos fueran de lamento, porque se escuchaban muy feo. Señor Chomo San Juan, para ese entonces, ya casi estaba por nacer mi hija. Mi esposo se quedó conmigo durante todo el embarazo, y solamente así yo no tenía miedo. Esto se calmaba un rato, y después volvía a pasar, pero como a los 3 meses, volvió a continuar. Los problemas estaban feos, y sucedió una cosa muy extraña, porque allí la casa se convertía en un aroma pestilente, lo que parecía muerte. Justo allí los perros cada noche libraban una feroz batalla contra algo que los dejaba severamente lastimados, y al amanecer los teníamos que curar. Resulta que esa propiedad estaba al lado de otra, la cual no estaba construida en su totalidad. Este lugar del que les voy a hablar tenía unos cuantos cuartos, los cuales estaban manchados con sangre. Cuando ingresamos, miramos esparcidos pedazos de órganos, incluso hasta dedos humanos.
Pero eso no es lo más aterrador de mi relato que les estoy contando. Lo interesante de esto fue que ya encontramos una piel parecida a la de un ser humano, pero totalmente llena de pelos. Era como si se lo hubieran arrancado o cambiado. Pero el dueño de esta aquí no estaba. Para los vecinos esa noticia no les cayó nada bien. A la semana de haber pasado por esto, algo o alguien decapitó al perro más grande que teníamos, el cual cuidaba salvajemente la casa. Con este pobre animal desquitaron su furia, porque la cabeza nunca la encontramos. Días después, a otro cachorro me lo dejaron severamente lastimado. Estuvo agonizando por 2 días hasta que falleció. Furioso, mi esposo le reclamó a los vecinos. De hecho, les dijo que dejaran de meterse con nosotros, pero estos negaron todo. Una vez más le dijeron que teníamos la culpa de los ataques por 2 cosas. En primera, porque no habíamos puesto una cruz para el nahual. En segunda, porque la bestia ya había olido a la bebé, la cual estaba próxima a nacer. Un vecino y amigo de nosotros se acercó a una persona que conocía bien, la cual sabía que se dedicaba a la magia y brujería. Y lo que le dijo el brujo nos cayó como un balde de agua helada. Lo que nos comentó fue lo siguiente, que en ese cuarto el nahual llegaba para vomitar lo que quedaba de las víctimas, aquellas que se comía. ¿Quién sabe para qué o por qué? Pero dicen que allá arrojaba los restos de sus víctimas. Supuestamente esto era para ahuyentar a los intrusos, porque ese era su territorio, aquel que usaba como cacería, y supuestamente nosotros le estorbábamos. Cuando el brujo vio que yo estaba embarazada, de inmediato preparó un antídoto especial contra los nahuales y se lo dio al vecino, y resulta que esto era un líquido especial, el cual se tenía que esparcir por todo el cuerpo, después por la propiedad. Pero el vecino lo que hizo fue regarlo afuera de la puerta de la casa. Aunque no me lo crean, esto logró ahuyentar un poco el relajo, aquel que se escuchaba por las madrugadas. Después de meses, ya no batallamos con eso, pero en las esquinas de la colonia se seguía escuchando cuando llegaba el nahual. Solo que esto no acabó allí. Infinidad de aterradores relatos pasaron en ese rancho que les cuento, aquel que me vio crecer. En ocasiones platicábamos con la gente del pueblo, los cuales sacaban el tema y decían que eran nahuales y hasta brujas. Pero cuando me dijeron quién y por qué, recordé algo que viví de niña años atrás. Resulta que un primo mío me comentó que un amigo nuestro de la secundaria era el famoso nahual, aquel que nos acosaba, pero la verdad yo no le creí nada. Y más porque con él crecimos, jugábamos por años, y lo que sí recuerdo fue que a él no le gustaba la sal, y que si la probaba en ese momento podía morir. Después de que me mudé al pueblito de Huejutla, porque la verdad de allí es mi esposo, y yo quise experimentar el cambio de un pueblo a otro. Lamentablemente todo me salió mal, y experimentamos el verdadero terror. Después nació mi primera hija, pero lamentablemente nació enferma, y en una ocasión tuvimos que llevarla al centro del rancho para que la revisara un médico. Éramos muy pobres, y por estar recién casados no teníamos para el camión. Por eso caminábamos algunos kilómetros, y en esa ocasión, ya de regreso lo hicimos caminando para la casa. De eso serían apenas las 2 de la madrugada. Recuerdo que hacía un frío espantoso, de esos horribles. Cuando me cansé de cargar a la bebé, le dije a mi esposo que lo hiciera. Pero en ese momento que pasamos por una zona de monte, allí nos salió un enorme perro, uno de color negro. Y si digo grande, es porque parecía del tamaño de un burro. Y este animal nos quería quitar a la bebé. Esta bestia no nos dejaba pasar. Estaba justo en medio del paso. De repente, con voz humana, le dijo a mi esposo
que le entregara a la niña. Dios mío, allí comprendí que de nuevo la bestia nahual estaba de regreso. Asustada quise correr, pero estaba cansada. Por su parte, mi esposo no podía dar ni un solo paso y la bebé no dejaba de llorar. De repente miré a la bestia y ya algo en ella se me hizo familiar. Válgame Dios, efectivamente, esa cosa era Juan, un amigo de la infancia, y cuando él se sintió descubierto, comenzó a temblar. Se echó para atrás y con un poco de miedo solamente le dije: no temas, que no te vamos a delatar, pero por favor tú también no nos hagas nada, ya que solamente queremos llegar a bien a casa. Pero bueno, como verás, venimos del hospital y estamos cansados. Tú me conoces y sabes quién soy, así que por favor, una vez más te lo suplico, déjanos pasar, por favor. Señor Chemo San Juan, parecía que el animal o nahual me escuchaba, porque como por arte de magia, este se comenzó a revolcar y al incorporarse, lo hizo convertido en un muchacho, uno de mi edad, y efectivamente era Juan. Asustado y apenado desde lejos, este no apartaba la vista de nosotros, y después de unos minutos se hizo para un lado. Mi esposo, asustado, abrazó a la bebé, y los dos pasamos apresurados. Por último, el nahual me volteó a ver solamente para decirme gracias. Corrimos como 50 metros, y al estar del otro lado, cuando quise ver para dónde estaba la bestia, ya no la vi. No sé si se metió para la vereda, o si otra vez se convirtió en aquel licántropo, aquella bestia, aquel ser. Pero les diré que no fue la primera vez que miré a mi amigo en el rancho. Después de allí, abandonamos esa casa y nos regresamos al pueblo de mis padres. Solamente así dejé de tener aterradores encuentros con nahuales, pero especialmente con aquel que era mi amigo, el cual vomitaba a sus víctimas. Gracias. Relato escrito, adaptado y contado en vivo por Chemo San Juan, de eventos reales de la señora Minerva Cano Montis. Amigos, buenas noches, bienvenidos a Relatos de Horror by Chemo San Juan en vivo. Este relato que les acabo de contar me llegó el día de hoy al mediodía. Una disculpa si no lo leo bien o si no lo narro como ustedes quieren y se merecen. Esto no es fácil, y más cuando el relato trae unas palabras aterradoras, trae algo que te envuelve, que incluso yo cuando cuento los relatos hasta tiemblo. Yo no soy un valiente, y lo voy a admitir, hay veces en que cuento relatos y me espanto, me asusto de lo que esto dice. En este caso no estamos hablando de un relato totalmente aterrador. Estamos hablando de que esta muchacha, cuando nació en un pueblito cercano a Huejutla, fue a la escuela con un muchacho que el día de hoy se convierte en nahual. Gracias a Dios, este muchacho no atacaba a nadie, era noble. Pero lamentablemente tuvieron que abandonar el terreno que les regaló su padre, ese terreno de bodas, aquel regalo, y más porque la luz, el agua y los servicios básicos eran difíciles de obtener en ese lugar. Pero bueno, les quiero dar las gracias por escuchar este aterrador evento, basado en hechos reales, sucedido en un pueblito de la Ciudad de México, del país mexicano. Les quiero contar muchos relatos, todos reales, los cuales me acaban de llegar. Pero pues como ya les dije, tengo que adaptarlos, escribirlos, acomodarlos, darles tiempo y forma, para que sean aterradores. Gracias. Que Dios me los cuide, que me los bendiga mucho y nos vemos hasta mañana, en un próximo capítulo de terror, con Chemo San Juan en vivo. Gracias.